Un millonario contrató a una niñera para su hijo con discapacidad, y lo que vio al llegar a casa le partió el corazón. El silencio en la mansión de don Ricardo Montoya era de esos que se te clavan en el alma, un silencio pesado, espeso, que ningún lujo podía disimular. Desde que su esposa, Laura, había fallecido en aquel trágico accidente de coche hacía ya 2 largos años, la alegría parecía haberse marchado de aquellas paredes suntuosas para no volver. Ricardo, un hombre que había construido un imperio en el sector de la tecnología a base de ingenio y una dedicación casi obsesiva, se encontraba ahora navegando en un mar de responsabilidades que lo desbordaban. La más importante y a la vez la más dolorosa: el cuidado de su único hijo, Mateo. Mateo, de apenas 8 años, era la luz de sus ojos, un niño de sonrisa dulce y una inteligencia vivaz que contrastaba dolorosamente con la realidad de su cuerpo. El mismo accidente que le había arrebatado a su madre lo había dejado a él postrado en una silla de ruedas, con una lesión medular que le impedía mover las piernas. Era un golpe cruel del destino, una carga demasiado pesada para un niño tan pequeño y para un padre que, a pesar de toda su fortuna y su poder, se sentía completamente impotente ante el sufrimiento de su hijo. Ricardo se volcaba en el trabajo como una forma de escape, una manera de no pensar, de no sentir demasiado. Las largas horas en la oficina, las reuniones interminables, los viajes de negocios constantes, eran su refugio. Pero cada vez que regresaba a casa, el silencio y la imagen de Mateo en su silla de ruedas, con esa mirada a veces triste, a veces resignada, lo golpeaban con la fuerza de un puño. Había intentado de todo para ayudar a Mateo: los mejores médicos, las terapias más avanzadas, juguetes adaptados, profesores particulares, pero nada parecía llenar el vacío que la ausencia de su madre y la pérdida de su movilidad habían dejado en el pequeño. Mateo se había vuelto un niño retraído, callado, que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, leyendo o jugando con videojuegos, alejado del mundo exterior, de otros niños, de la vida que le correspondía vivir. La necesidad de encontrar a alguien que cuidara de Mateo durante sus largas ausencias se había vuelto imperiosa. Había contratado a varias niñeras, enfermeras especializadas, pedagogas. Algunas eran profesionales competentes, pero frías y distantes. Otras, demasiado sobreprotectoras o, peor aún, condescendientes con la condición del niño. Ninguna parecía conectar realmente con Mateo. Ninguna lograba arrancarle una sonrisa genuina. Ninguna parecía entender la profunda herida que llevaba en su pequeña alma. Estaba a punto de rendirse, de considerar la idea de reducir drásticamente su ritmo de trabajo, aunque eso significara poner en riesgo su imperio, cuando su fiel asistente, Elena, una mujer sensata y de gran corazón que había trabajado para él durante años, le habló de una joven. «Se llama Sofía, don Ricardo», le dijo Elena un día, con esa mezcla de respeto y familiaridad que se había ganado. «Es joven, apenas tendrá unos 22 años, pero tiene una calidez y una paciencia que me impresionaron. Estudió puericultura y tiene algo de experiencia con niños con necesidades especiales. No tiene muchas referencias formales, viene de un entorno humilde, pero hay algo en ella, una luz, una bondad que creo que podría ser lo que Mateo necesita». Ricardo al principio se mostró escéptico, una joven sin apenas experiencia formal. De un entorno humilde, su instinto de hombre de negocios acostumbrado a exigir lo mejor, a basarse en currículums impecables y referencias contrastadas, le decía que no era una buena idea. Pero la desesperación y la confianza que tenía en el criterio de Elena lo hicieron reconsiderar. Además, ya no tenía muchas más opciones. Decidió entrevistarla. Sofía llegó a la mansión una tarde, puntual y pulcramente vestida con ropa sencilla pero limpia. Era una muchacha delgada, de cabello castaño recogido en una coleta y unos ojos grandes color miel que transmitían una mezcla de timidez y una serena determinación. Habló poco durante la entrevista, escuchando con atención las explicaciones de Ricardo sobre la condición de Mateo, sus necesidades, sus rutinas. No hizo promesas grandilocuentes, ni intentó impresionar con conocimientos técnicos. Simplemente transmitió una sensación de calma, de empatía, de una genuina disposición a ayudar. Hubo algo en su mirada,
en la suavidad de su voz, que a Ricardo le recordó vagamente a Laura, su difunta esposa. Una calidez, una comprensión intuitiva que iba más allá de las palabras. A pesar de sus dudas iniciales, decidió darle una oportunidad. Quizás, solo quizás, Elena tuviera razón. Sofía comenzó a trabajar al día siguiente. Ricardo le dio instrucciones detalladas, le presentó al personal de la casa, la cocinera, el jardinero, el chofer, y luego se marchó a su oficina con el corazón encogido, como siempre que dejaba a Mateo al cuidado de una desconocida. Los primeros días fueron de adaptación. Sofía se movía por la casa con discreción, aprendiendo las rutinas, observando a Mateo, intentando establecer un primer contacto. El niño al principio se mostró reservado, casi hostil. Estaba acostumbrado a la sucesión de caras nuevas, a las niñeras que iban y venían, y no parecía dispuesto a abrirse a una más. Pero Sofía no se dio por vencida. No lo presionaba, no lo atosigaba con preguntas ni con falsas alegrías. Simplemente estaba allí. Le leía cuentos en voz alta, aunque él no pareciera escucharla. Le hablaba de cosas sencillas, del tiempo, de los pájaros que cantaban en el jardín, de algún recuerdo de su propia infancia en el campo. A veces se sentaba a su lado en silencio, mientras él jugaba con su consola, ofreciéndole una compañía tranquila, sin exigencias. Poco a poco, muy lentamente, Mateo comenzó a bajar la guardia. Un día, sin levantar la vista de su juego, le hizo una pregunta sobre el cuento que Sofía le había leído la tarde anterior. Otro día, le permitió que lo ayudara con una de sus tareas escolares. Pequeños avances, casi imperceptibles, pero que a Sofía le llenaban el corazón de esperanza. Ricardo, al regresar del trabajo cada noche, interrogaba sutilmente a Sofía sobre cómo había ido el día. Ella le respondía con sinceridad, sin exagerar los progresos ni ocultar las dificultades. Le hablaba de los pequeños intentos de Mateo por interactuar, de sus momentos de frustración, de su inteligencia, de su sensibilidad. Y Ricardo, aunque seguía sintiendo esa punzada de culpa por no poder estar más presente, comenzaba a albergar una tímida esperanza. Una tarde, Ricardo tuvo que hacer un viaje de negocios imprevisto a otra ciudad. Serían solo un par de días, pero la idea de dejar a Mateo, incluso al cuidado de Sofía, lo llenaba de ansiedad. Antes de marcharse, habló largamente con ella, repasando todas las indicaciones, los números de emergencia, las medicinas del niño. «Confío en ti, Sofía», le dijo mirándola a los ojos. «Sé que Mateo estará en buenas manos, pero por favor, cualquier cosa, la más mínima, no dudes en llamarme». «No se preocupe, don Ricardo», respondió ella con su habitual serenidad. «Cuidaré de Mateo como si fuera mi propio hermano. Estará bien». El viaje de Ricardo fue un infierno. No podía concentrarse en las reuniones. Su mente no dejaba de volar hacia su casa, hacia su hijo. Llamaba a Sofía varias Teams al día y ella, con una paciencia infinita, le informaba de cada detalle, tranquilizándolo, asegurándole que todo estaba en orden. Finalmente, después de 2 días que le parecieron una eternidad, Ricardo regresó a casa. Era ya entrada la noche cuando su chofer lo dejó en la puerta de la mansión. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de cansancio, expectación y ese temor sordo que siempre lo acompañaba cuando se trataba de Mateo. Subió las escaleras en silencio, dirigiéndose directamente a la habitación de su hijo. Esperaba encontrarlo dormido, o quizás jugando con su consola, con Sofía sentada a su lado leyéndole un libro. Pero al acercarse a la puerta, que estaba entreabierta, escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. Risas genuinas, cristalinas, infantiles. Risas de Mateo. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a su hijo reír de esa manera, con esa alegría desbordante, que por un momento pensó que se lo estaba imaginando. Contuvo la respiración y se asomó con cautela por la rendija de la puerta. Y lo que vio entonces, en la penumbra de la habitación iluminada solo por la luz de una pequeña lámpara, hizo que su corazón, ese corazón de hombre duro, de millonario acostumbrado a la frialdad de los negocios, se partiera en 1000 pedazos, pero no de dolor, como tantas otras veces, sino de una emoción tan intensa, tan abrumadora, que apenas podía soportarla. En el centro de la espaciosa habitación de Mateo, Sofía estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, y frente a ella, en su silla de ruedas, estaba el pequeño,
Pero no estaban simplemente sentados. Habían improvisado una especie de escenario con algunas sábanas y cojines, y Mateo sostenía en sus manos dos marionetas hechas con calcetines viejos y botones, a las que había pintado unas caras sonrientes y un poco torpes. Sofía, por su parte, tenía otras dos marionetas similares. Estaban representando una pequeña obra de teatro, una historia inventada llena de personajes fantásticos y situaciones cómicas, y las risas de Mateo eran la respuesta a las voces chillonas y los movimientos exagerados que Sofía imprimía a sus títeres. Pero no era solo eso lo que conmovió a Ricardo, hasta las lágrimas que ahora luchaban por escapar de sus ojos. Era la expresión en el rostro de su hijo. Hacía años, desde antes del accidente, desde antes de que la sombra de la tragedia se cerniera sobre sus vidas, que no veía a Mateo tan vivo. Sus ojos brillaban con una luz pura y traviesa. Sus mejillas estaban sonrosadas por la excitación, y su risa, esa risa que Ricardo creía haber perdido para siempre, llenaba la habitación con una melodía que era música para sus oídos. ¿Y Sofía? Sofía estaba completamente entregada al juego, su rostro iluminado por una sonrisa genuina, sus ojos fijos en Mateo, respondiendo a sus ocurrencias, animándolo a continuar con la historia, creando un mundo de fantasía donde la silla de ruedas parecía no existir, donde las limitaciones físicas se desvanecían ante el poder de la imaginación y el afecto. Ricardo observó con el corazón en un puño cómo Mateo, con una destreza sorprendente, movía sus marionetas, inventando diálogos, creando aventuras. Se olvidaba de su silla, de sus piernas inmóviles. En ese momento, era simplemente un niño feliz, jugando, riendo, compartiendo un momento de pura alegría con alguien que lo entendía, que lo aceptaba tal como era, que no lo miraba con lástima ni con condescendencia, sino con un cariño y un respeto que eran palpables incluso desde la distancia. De repente, una de las marionetas de Mateo se cayó al suelo, fuera de su alcance. El niño hizo un mohín de frustración, y por un instante, la sombra de su limitación pareció volver a su rostro. Pero antes de que pudiera decir nada, Sofía, con una naturalidad asombrosa, se inclinó, recogió la marioneta y se la devolvió, no sin antes hacer que su propia marioneta le diera un beso juguetón en la nariz de tela. «Cuidado, valiente caballero», dijo Sofía, con voz de princesa en apuros. «No dejes que tu fiel corcel se escape en medio de la batalla contra el dragón de 3 cabezas». Mateo soltó una carcajada y continuó con la representación, su frustración olvidada, su alegría restaurada. Ricardo sintió que un nudo se le deshacía en la garganta. Aquella joven Sofía, con su sencillez, con su paciencia, con su increíble capacidad para conectar con su hijo, estaba logrando lo que ninguno de los costosos especialistas, ninguna de las terapias avanzadas, había conseguido: devolverle a Mateo la infancia que le había sido arrebatada. Le estaba enseñando que, a pesar de su silla de ruedas, podía seguir siendo un niño, podía seguir soñando, podía seguir riendo. Se quedó allí, observando en silencio durante varios minutos más, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, lágrimas de gratitud, de alivio, de una felicidad tan intensa que casi dolía. Se dio cuenta de que Elena, su asistente, había tenido razón. Sofía no era solo una niñera, era un ángel que había llegado a sus vidas para traer un poco de luz, un poco de esperanza, a la oscuridad en la que habían estado sumidos. Finalmente, carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Sofía y Mateo se sobresaltaron y se giraron hacia la puerta. Al ver a Ricardo, la sonrisa de Mateo se hizo aún más grande. «Papá, llegaste», exclamó, su voz llena de una alegría que a Ricardo le pareció un milagro. «Mira, papá, Sofía y yo estamos haciendo un teatro de títeres. Yo soy el caballero valiente y ella es la princesa y también el dragón». Ricardo entró en la habitación intentando recomponerse, secándose disimuladamente las lágrimas con el dorso de la mano. «Hola, campeón», dijo, su voz un poco ronca por la emoción. «Veo que te estás divirtiendo mucho. Y hola, Sofía. Gracias por todo». Sofía le sonrió con timidez. «No hay de qué, don Ricardo. Mateo es un niño muy creativo. Nos estábamos divirtiendo mucho, ¿verdad, Mateo?» «Sí», asintió el niño con entusiasmo.
Y Sofía hace unas voces muy chistosas. Ricardo se acercó a su hijo y le acarició el cabello. Luego miró a Sofía, y en sus ojos había una gratitud y una admiración que no necesitaban palabras. «Bueno, creo que es hora de que este caballero valiente se vaya a descansar», dijo Sofía con dulzura, comenzando a recoger las sábanas y los cojines. «Mañana podemos continuar con nuestras aventuras». «¿Mañana también jugarás conmigo, Sofía?», preguntó Mateo con un brillo de expectación en la mirada. «Claro que sí, campeón», respondió ella. «Siempre que tú quieras». Mientras Sofía ayudaba a Mateo a prepararse para dormir, Ricardo observaba en silencio, con el corazón rebosante de emociones. Había encontrado a la persona adecuada, alguien que no solo cuidaba del cuerpo de su hijo, sino también de su alma, alguien que le estaba devolviendo la alegría de vivir. Esa noche, después de que Mateo se durmiera con una sonrisa en los labios, Ricardo se sentó a hablar con Sofía en la sala de estar. «Sofía», comenzó, su voz cargada de una sinceridad poco habitual en él. «Lo que vi hoy en la habitación de Mateo, no tengo palabras para agradecerte. Hacía tanto tiempo que no lo veía tan feliz, tan niño». Ella se sonrojó levemente. «Mateo es un niño maravilloso, don Ricardo. Solo necesita un poco de estímulo, alguien que crea en él, que juegue con él sin tratarlo como a un enfermo. Tiene una imaginación increíble y un corazón enorme». «Lo sé», asintió Ricardo, «pero a veces a mí me cuesta llegar a él. Desde lo de su madre y el accidente, todo ha sido tan difícil. Me he refugiado en el trabajo, he descuidado muchas cosas, sobre todo a él». Era la primera vez que Ricardo admitía su propia vulnerabilidad, su propia culpa, ante otra persona, y lo hacía ante aquella joven que en poco tiempo se había ganado su confianza y su respeto de una manera que nadie más había logrado. «Usted lo quiere mucho, don Ricardo», dijo Sofía con suavidad. «Eso se nota, y él también lo quiere a usted. Solo necesita tiempo y compañía, y sentirse querido y aceptado tal como es». «Y tú le estás dando todo eso, Sofía», respondió él. «Le estás dando algo que yo con todo mi dinero no he podido darle. Le estás devolviendo la esperanza». Se hizo un silencio cómodo, lleno de un entendimiento mutuo. «Quiero que sepas, Sofía», continuó Ricardo, «que valoro enormemente lo que estás haciendo, y quiero que te sientas cómoda en esta casa, que tengas todo lo que necesites. Si hay algo que pueda hacer por ti, cualquier cosa, no dudes en pedírmelo». Ella lo miró con gratitud. «Gracias, don Ricardo. Estoy muy contenta aquí, y cuidar de Mateo es un regalo para mí. Me enseña muchas cosas todos los días». A partir de aquella noche, algo cambió en la dinámica de la casa. Ricardo comenzó a delegar más en su trabajo, a buscar la manera de pasar más tiempo con Mateo. Inspirado por la forma en que Sofía interactuaba con el niño, comenzó a participar en sus juegos, a leerle cuentos, a simplemente sentarse a su lado y escucharlo. Descubrió, con una mezcla de alegría y dolor por el tiempo perdido, al niño inteligente, sensible y divertido que se escondía detrás de la tristeza y la resignación. Y Mateo, al sentir la presencia más constante y afectuosa de su padre, comenzó a abrirse aún más, a mostrar una alegría y una vitalidad que parecían haber renacido. Sofía seguía siendo el nexo de unión, el catalizador de aquella transformación. Con su paciencia infinita, su creatividad y su cariño desbordante, creaba un ambiente de juego y de aprendizaje donde Mateo podía explorar sus capacidades, superar sus miedos y, sobre todo, sentirse un niño normal, a pesar de su silla de ruedas. Organizaron tardes de pintura en el jardín, donde Mateo, con la ayuda de Sofía, creaba mundos de colores en grandes lienzos. Construyeron castillos de bloques en la sala de estar, inventaron historias de piratas y exploradores, e incluso adaptaron algunos juegos de mesa para que Mateo pudiera participar activamente. Ricardo observaba todo aquello con una emoción creciente. Su casa, antes un mausoleo de silencio y tristeza, ahora volvía a llenarse de risas, de vida. Y todo gracias a aquella joven que había llegado a sus vidas como una simple niñera, pero que se estaba convirtiendo en mucho más, en una amiga, en una confidente, en una pieza fundamental de su pequeña y herida familia. Sin embargo,
A pesar de la alegría que Sofía había traído a sus vidas, Ricardo no podía evitar sentir una punzada de preocupación. Sabía muy poco sobre ella, sobre su vida personal, sobre sus propios sueños y aspiraciones. Venía de un entorno humilde, se lo había dicho Elena, pero ¿qué más había detrás de esa sonrisa serena y esos ojos llenos de bondad? ¿Qué sacrificios había tenido que hacer para llegar hasta allí? ¿Y qué pasaría cuando, inevitablemente, quisiera volar con sus propias alas, buscar su propio camino? La idea de perderla, de que Mateo volviera a sumirse en la tristeza, lo llenaba de una angustia sorda. Se había vuelto dependiente de ella, no solo para el cuidado de su hijo, sino también para esa sensación de calidez y de normalidad que había comenzado a experimentar en su propia vida. Una tarde, mientras tomaban el té en la terraza y Mateo jugaba cerca con un perro guía que Ricardo había conseguido para él, se atrevió a preguntarle a Sofía sobre sus planes, sobre su futuro. «Sofía», le dijo con cierta vacilación, «sé que estás muy contenta aquí y nosotros estamos encantados contigo, pero ¿alguna vez has pensado en estudiar algo? ¿En tener una carrera? Eres una joven muy inteligente y con muchos talentos. Sería una lástima que no los desarrollaras». Ella lo miró con sorpresa, y luego una sombra de tristeza cruzó su rostro. Era la primera vez que Ricardo veía esa expresión en ella, y le dolió. Sofía bajó la mirada hacia la taza de té que sostenía entre sus manos, el vapor ascendiendo en volutas perezosas. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero la sombra que había cruzado su rostro no parecía tener relación con el crepúsculo. «Estudiar», repitió en voz baja, como si paladeara una palabra largamente anhelada y a la vez dolorosa. «Sí, don Ricardo, claro que he pensado en estudiar. Muchas veces. Era mi mayor sueño». Ricardo la observó con atención. Había tocado una fibra sensible, lo sabía. «¿Y qué te gustaría estudiar, Sofía? Si pudieras elegir, sin preocuparte por nada más». Ella levantó la vista y en sus ojos color miel brilló una luz fugaz, una mezcla de anhelo y resignación. «Siempre quise ser maestra, don Ricardo, maestra de niños pequeños. Me encantan los niños, su curiosidad, su inocencia, su capacidad para aprender y para amar sin condiciones. Creo que podría ser buena en eso, ayudarlos a descubrir el mundo, a encontrar su propio camino». Hizo una pausa, y la sombra volvió a sus ojos. «Pero la vida a veces tiene otros planes para una. Vengo de una familia muy humilde, don Ricardo. Mis padres trabajaban muy duro en el campo, apenas nos alcanzaba para vivir. Estudiar en la universidad, eso era un lujo que nunca pudimos permitirnos. Cuando terminé la secundaria, con mucho esfuerzo, tuve que ponerme a trabajar para ayudar en casa. Y luego mi madre enfermó». La voz de Sofía se quebró ligeramente y Ricardo sintió una punzada de empatía. Él también sabía lo que era ver sufrir a un ser querido, sentirse impotente ante la enfermedad. «Lo siento mucho, Sofía», dijo con suavidad. Ella asintió tragando saliva. «Fueron tiempos muy difíciles. Tuve que cuidar de ella, de mis hermanos menores. El sueño de ser maestra se fue quedando cada vez más lejos, guardado en un cajón, como esas cosas que uno sabe que nunca podrá alcanzar». Se hizo un silencio cargado de las palabras no dichas, de los sueños rotos, de las injusticias de la vida. Ricardo se sintió conmovido por la historia de Sofía, por su fortaleza, por su generosidad al seguir cuidando de otros, como Mateo, a pesar de haber tenido que renunciar a sus propias aspiraciones. «Y ahora», continuó Sofía con una media sonrisa triste, «estoy aquí, y estoy agradecida, don Ricardo, muy agradecida por esta oportunidad, por su confianza, por el cariño de Mateo. Pero ser maestra, supongo que hay sueños que simplemente no están destinados a cumplirse». Las palabras de Sofía resonaron en el interior de Ricardo con una fuerza inesperada. Él, que siempre había creído que con dinero y poder se podía conseguir cualquier cosa, se enfrentaba ahora a la cruda realidad de que había sueños que el dinero no podía comprar directamente, pero sí podía facilitar, sí podía hacer posibles. Y sintió una necesidad imperiosa de hacer algo por aquella joven que tanto bien le estaba haciendo a su familia. «Sofía», dijo, su voz firme y decidida,
Los sueños no están para guardarse en un cajón, están para luchar por ellos. Y a veces solo se necesita un pequeño empujón, una oportunidad. Ella lo miró con extrañeza, sin entender a dónde quería llegar. He estado pensando mucho últimamente, continuó Ricardo, y me he dado cuenta de muchas cosas, de lo afortunado que soy a pesar de todo, y de lo importante que es ayudar a quienes lo merecen. Tú eres una de esas personas, Sofía. Tienes un don especial con los niños, una vocación. Serías una maestra maravillosa. Pero don Ricardo, intentó interrumpir ella. Déjame terminar, dijo él con una sonrisa amable. Quiero proponerte algo. Quiero ayudarte a cumplir tu sueño. Quiero ofrecerte una beca completa para que estudies magisterio en la mejor universidad de la ciudad. Yo me haré cargo de todos los gastos. Matrícula, libros, material, lo que necesites. Y mientras estudias, puedes seguir viviendo aquí, cuidando de Mateo por las tardes si así lo deseas. O podemos buscar otra solución para el cuidado de Mateo, si prefieres dedicarte por completo a tus estudios. Lo importante es que tengas la oportunidad que te mereces. Sofía se quedó sin palabras, sus ojos muy abiertos, llenos de una incredulidad que se mezclaba con una esperanza que apenas se atrevía a sentir. Miró a Ricardo como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, don Ricardo?», balbuceó su voz temblorosa. ¿Haría usted eso por mí? «Claro que sí, Sofía», respondió él con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Te lo has ganado con creces, y sería un honor para mí poder ayudarte a alcanzar tu sueño. Piénsalo como una inversión en el futuro, en tu futuro y en el de todos los niños a los que podrás ayudar cuando seas maestra». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero esta vez no eran de tristeza ni de frustración, sino de una alegría tan inmensa, tan abrumadora, que no podía contenerla. Se llevó las manos a la boca, intentando ahogar un sollozo. No sé qué decir, don Ricardo», logró articular entre lágrimas. Es el regalo más maravilloso que nadie me ha hecho jamás. No sé cómo podré agradecérselo». «No tienes nada que agradecerme, Sofía», dijo él conmovido por su emoción. «Solo prométeme que estudiarás mucho, que te esforzarás y que serás la mejor maestra que puedas ser. Esa será mi mayor recompensa». Ella asintió con fervor, sus ojos brillando con una nueva luz, la luz de un sueño que, contra todo pronóstico, estaba a punto de hacerse realidad. A partir de ese día, la vida de Sofía volvió a dar un giro. Con el apoyo incondicional de don Ricardo, se matriculó en la universidad y comenzó sus estudios de magisterio. No fue fácil al principio. Tenía que compaginar las clases con el cuidado de Mateo, estudiar hasta altas horas de la noche, ponerse al día con conocimientos que había olvidado o nunca había adquirido. Pero su determinación era inquebrantable y su pasión por aprender insaciable. Ricardo la observaba con admiración. Veía su esfuerzo, su dedicación, la alegría con la que hablaba de sus clases, de sus profesores, de sus nuevos compañeros, y se sentía orgulloso de ella, como si fuera su propia hija. Mateo también estaba feliz por Sofía, aunque a veces extrañaba pasar más tiempo con ella, entendía que estudiar era importante para su futuro, y Sofía siempre encontraba momentos para jugar con él, para leerle cuentos, para seguir alimentando su imaginación y su alegría. La relación entre Ricardo y Sofía se hizo aún más estrecha. Ya no eran solo empleador y empleada, o protector y protegida. Eran amigos, confidentes, cómplices en la hermosa tarea de construir un futuro mejor para Mateo y para la propia Sofía. Compartían cenas, conversaciones, preocupaciones y alegrías. Ricardo descubrió en Sofía una inteligencia y una madurez que lo sorprendían constantemente. Y Sofía encontró en Ricardo una figura paterna, un mentor, un apoyo incondicional que nunca había tenido. Los años de universidad pasaron volando. Sofía se destacó como una estudiante brillante y comprometida. Hizo prácticas en diferentes escuelas, descubriendo el placer de estar frente a un aula, de transmitir conocimientos, de ver cómo los ojos de los niños se iluminaban al aprender algo nuevo. Confirmó una y otra vez que aquella era su verdadera vocación. Mientras tanto, Mateo también crecía y progresaba. Gracias a las terapias continuas,
a la dedicación de Sofía y al amor de su padre, había ganado mucha autonomía. Aunque su silla de ruedas seguía siendo parte de su vida, no era un impedimento para su curiosidad, su inteligencia y su alegría de vivir. Se había convertido en un niño sociable, con muchos amigos y un estudiante aplicado. La mansión de los Montoya ya no era un lugar silencioso y triste. Se había llenado de vida, de risas, de proyectos, de sueños. La presencia de Sofía y la recuperación anímica de Mateo habían obrado un milagro, transformando no solo sus vidas, sino también la de Ricardo. Él, que había vivido durante tanto tiempo sumido en la soledad de su riqueza y el dolor de su pérdida, había redescubierto el significado de la familia, del afecto, de la generosidad. Había aprendido que la verdadera felicidad no reside en acumular bienes materiales, sino en compartir, en ayudar a otros a alcanzar sus sueños, en construir lazos de amor y de confianza. El día de la graduación de Sofía fue un momento de inmensa emoción para todos. Ricardo y Mateo la acompañaron a la ceremonia, sus corazones rebosantes de orgullo. Verla allí, con su toga y su birrete, recibiendo su título de maestra, era la culminación de un largo camino, la prueba de que los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden hacerse realidad si se cuenta con el apoyo y el cariño de las personas adecuadas. Esa noche celebraron con una cena íntima en la mansión. Ricardo levantó su copa para brindar. «Por Sofía», dijo, su voz teñida de una profunda emoción. «Por la maestra maravillosa en la que te has convertido, por tu fortaleza, tu bondad, tu perseverancia, y por habernos enseñado a todos nosotros el verdadero valor de los sueños. Estamos muy orgullosos de ti». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Gracias, don Ricardo. Gracias por creer en mí, por darme esta oportunidad. Y gracias a ti también, Mateo, por ser mi inspiración y mi mejor alumno. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible». Mateo, ya un preadolescente espabilado y sensible, sonrió a Sofía con adoración. «Tú eres la mejor, Sofía, y serás la mejor maestra del mundo». Se abrazaron los tres, unidos por un lazo de afecto que había nacido de las circunstancias más inesperadas, pero que se había fortalecido con el tiempo, con el cariño, con la superación de los obstáculos. Eran una familia diferente, atípica, pero real y profundamente unida. Sofía sabía que su camino como maestra apenas comenzaba. Tenía muchos sueños por cumplir, muchos niños a los que ayudar, pero ahora los enfrentaba con una confianza y una seguridad que antes no tenía, y sabía que, pasara lo que pasara, siempre contaría con el apoyo incondicional de don Ricardo y de Mateo, sus dos grandes amores, sus dos grandes pilares. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ella estaba dispuesta a aprovecharla al máximo, llevando consigo la luz de la esperanza y la fuerza del amor que había encontrado en aquel hogar inesperado. Los años que siguieron a la graduación de Sofía fueron una confirmación de todo lo bueno que Ricardo había intuido en ella. Se convirtió, tal como Mateo había predicho, en una maestra excepcional. Consiguió trabajo en una escuela pública de un barrio modesto, no muy diferente al que ella misma había conocido en su infancia más dura. Podría haber optado por colegios más prestigiosos, con mejores salarios y condiciones, y Ricardo ciertamente la habría apoyado en ello. Pero Sofía sentía un llamado profundo, una necesidad de devolver un poco de la suerte que la vida, finalmente, le había brindado. Quería estar allí donde más la necesitaban, donde su experiencia y su empatía pudieran marcar una diferencia real en la vida de niños que enfrentaban dificultades similares a las que ella había superado. Su aula se convirtió en un pequeño oasis de aprendizaje y de afecto. Los niños la adoraban. Veían en ella no solo a una maestra que les enseñaba a leer y a escribir, sino a alguien que los escuchaba, que los entendía, que creía en ellos incondicionalmente. Sofía implementaba métodos de enseñanza creativos, adaptados a las necesidades individuales de cada alumno, fomentando no solo el conocimiento académico, sino también la autoestima, la resiliencia y el valor de la solidaridad. A menudo, se quedaba después de hora ayudando a los que tenían más dificultades, hablando con sus familias, buscando soluciones a problemas que iban mucho más allá del ámbito escolar. Ricardo observaba su dedicación con una mezcla de orgullo
y una renovada admiración. Veía cómo Sofía florecía en su vocación, cómo su rostro se iluminaba al hablar de sus alumnos, de sus pequeños logros, de los desafíos que enfrentaban juntos. Y se sentía inmensamente feliz de haber contribuido, aunque fuera un poco, a que ella pudiera realizar ese sueño que con tanta pasión abrazaba. A través de Sofía, él también sentía que estaba haciendo algo bueno por el mundo, algo que trascendía sus negocios y sus balances financieros. Mateo, mientras tanto, se convertía en un adolescente inteligente y compasivo. La presencia constante de Sofía en su vida había sido fundamental para su desarrollo emocional e intelectual. Ella no solo había sido su niñera y su amiga, sino también su modelo a seguir, su inspiración. A pesar de las limitaciones de su silla de ruedas, Mateo era un joven activo y participativo. Destacaba en sus estudios, especialmente en ciencias y tecnología, y soñaba con diseñar algún día dispositivos que pudieran ayudar a otras personas con discapacidades. Su relación con su padre se había fortalecido enormemente. Ricardo había aprendido, gracias al ejemplo de Sofía, a conectar con su hijo a un nivel más profundo, a compartir sus intereses, a apoyarlo en sus sueños. Ya no era solo el proveedor distante, sino un padre presente, afectuoso y orgulloso. La mansión Montoya seguía siendo el hogar de los tres, un hogar lleno de vida, de conversaciones, de proyectos compartidos. Sofía, aunque ya era una profesional independiente, seguía considerando a Ricardo y a Mateo como su verdadera familia, y ellos la veían a ella como una hija y una hermana, respectivamente. El lazo que los unía era más fuerte que cualquier lazo de sangre, forjado en la adversidad, el cariño y la gratitud mutua. Un día, la escuela donde trabajaba Sofía enfrentó una grave crisis financiera. Los recortes presupuestarios amenazaban con el cierre de varios programas educativos esenciales e incluso con la pérdida de personal docente. Sofía estaba desolada. Veía cómo todo el esfuerzo, toda la dedicación, podían venirse abajo por falta de recursos. Sus alumnos, muchos de ellos provenientes de entornos muy vulnerables, serían los más perjudicados. Llegó a casa esa noche con el ánimo por los suelos. Ricardo y Mateo notaron de inmediato su tristeza. «¿Qué te pasa, Sofi?», preguntó Mateo con esa sensibilidad que lo caracterizaba. «Tienes cara de que se te perdió algo muy importante». Sofía les contó la situación de la escuela, la angustia de sus compañeros, el temor por el futuro de sus alumnos. Habló con pasión, con dolor, con una impotencia que la consumía. Ricardo la escuchó en silencio, con atención. Cuando ella terminó de hablar, él se quedó pensativo un momento. Luego la miró con esa determinación que lo había llevado a la cima del mundo de los negocios. «No te preocupes, Sofía», le dijo con una calma que la sorprendió. «Mañana mismo hablaré con algunos contactos. Veremos qué se puede hacer. No vamos a dejar que esa escuela se cierre. No, si podemos evitarlo». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Sabía que don Ricardo era un hombre poderoso, con muchos recursos e influencias, pero nunca se le había ocurrido pedirle ayuda para algo así. «¿De verdad, don Ricardo?», preguntó con un hilo de voz. «¿Haría eso por mi escuela?» «No solo por tu escuela, Sofía», respondió él, «sino por esos niños que tanto te importan, y por ti, porque sé lo importante que es este trabajo para ti, y porque me has enseñado que invertir en educación, en el futuro de los niños, es la mejor inversión que se puede hacer». Y fiel a su palabra, Ricardo movió cielo y tierra. Contactó a empresarios amigos, a políticos influyentes, a fundaciones filantrópicas, organizó una campaña de recaudación de fondos, utilizando su propio nombre y prestigio para darle visibilidad al problema. Puso a trabajar a su equipo de abogados y asesores financieros para encontrar soluciones legales y económicas que permitieran salvar la escuela. No fue fácil. Hubo obstáculos, burocracia, intereses creados, pero Ricardo no se dio por vencido. Luchó con la misma tenacidad y astucia que empleaba en sus negocios, pero esta vez su motivación no era el beneficio económico, sino la convicción de estar haciendo lo correcto, de estar apoyando una causa justa. Sofía y Mateo también se involucraron activamente en la campaña. Organizaron eventos en la escuela,
hablaron con los padres, movilizaron a la comunidad. Fue un esfuerzo conjunto, una demostración de que cuando las personas se unen por un objetivo común, pueden lograr cosas extraordinarias. Finalmente, después de varias semanas de intensa actividad, llegó la buena noticia. La escuela había sido salvada. Se habían conseguido los fondos necesarios para mantener los programas, para contratar a más personal e incluso para mejorar las instalaciones. La alegría en la comunidad educativa fue inmensa, y Sofía sintió una gratitud tan profunda hacia Ricardo que no le cabía en el pecho. Esa noche, mientras celebraban la noticia en la mansión, Sofía se acercó a Ricardo. «Don Ricardo», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, «no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho. Ha salvado mucho más que una escuela. Ha salvado los sueños de cientos de niños y me ha demostrado una vez más el hombre extraordinario que es usted». Él le sonrió con afecto. «El mérito no es solo mío, Sofía. Ha sido un trabajo de equipo. Y tú has sido la inspiración, el motor de todo esto. Tu pasión, tu dedicación, son contagiosas. Pero sin su ayuda, sin sus recursos, no hubiéramos podido lograrlo», insistió ella. «Quizás», admitió él, «pero sin tu corazón, Sofía, sin tu vocación, yo nunca me hubiera involucrado en algo así. Tú me abriste los ojos a una realidad que desconocía. Me enseñaste que hay problemas más importantes que los balances financieros y las cotizaciones en bolsa. Me enseñaste el valor de la generosidad, de la empatía, y eso, mi querida Sofía, es un regalo que nunca podré pagarte». Se miraron a los ojos, y en esa mirada se reflejó todo el cariño, todo el respeto, toda la admiración que sentían el uno por el otro. Eran más que amigos, más que familia. Eran compañeros de viaje en esa aventura llamada vida, apoyándose mutuamente, aprendiendo el uno del otro, creciendo juntos. Los años siguieron pasando. Mateo terminó la universidad y se convirtió en un brillante ingeniero, diseñando innovadores dispositivos para ayudar a personas con discapacidad, cumpliendo así el sueño que había nacido en su infancia. Se casó y tuvo sus propios hijos, llenando la mansión Montoya de una nueva generación de risas y de juegos. Sofía continuó con su labor como maestra, dejando una huella imborrable en la vida de cientos de niños. Nunca se casó, pero encontró el amor y la plenitud en su trabajo, en su amistad con Ricardo y Mateo, y en el cariño de todos los alumnos que pasaron por sus aulas. Se convirtió en una referente en el ámbito educativo, una voz respetada y admirada por su compromiso y su dedicación. Ricardo envejeció con serenidad, rodeado del afecto de su familia elegida. Había encontrado la paz y la felicidad que tanto había anhelado, no en la acumulación de riqueza, sino en el acto de dar, de compartir, de construir algo valioso que trascendiera su propia existencia. Su imperio tecnológico siguió prosperando, pero ahora estaba gestionado con una visión más humana, más comprometida con la sociedad. Una tarde, muchos años después, Ricardo, ya muy anciano y frágil, estaba sentado en su sillón favorito, en la terraza de la mansión contemplando el jardín que tanto amaba. Sofía y Mateo estaban a su lado, como siempre. «¿Saben?», dijo Ricardo con voz débil pero clara. «A veces pienso en aquel día en que contraté a Sofía como niñera. Nunca imaginé todo lo que vendría después. Fue la mejor decisión de mi vida». Sofía le tomó la mano, sus ojos empañados por las lágrimas. «Y para mí, don Ricardo, conocerlo a usted y a Mateo fue como encontrar un tesoro. Me dieron un hogar, una familia, un propósito. Me dieron una vida». Mateo asintió conmovido. «Todos nos salvamos mutuamente, papá. Sofía te salvó a ti de tu soledad y tú nos salvaste a nosotros de muchas maneras. Formamos un equipo improbable pero invencible». Ricardo sonrió, una sonrisa llena de paz y de gratitud. Cerró los ojos un instante y en su mente revivió aquella escena en la habitación de Mateo, cuando había visto a Sofía jugar con su hijo, devolviéndole la risa, la infancia. Aquella imagen que le había partido el corazón de emoción había sido el comienzo de todo, el comienzo de su propia redención, de su propia transformación. Comprendió entonces que la vida a veces nos pone en situaciones límite, nos enfrenta a nuestros mayores miedos,
a nuestras mayores debilidades, pero también nos ofrece oportunidades inesperadas, encuentros fortuitos que pueden cambiar nuestro destino para siempre, y que la verdadera riqueza no reside en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar, en el impacto que dejamos en la vida de los demás. El millonario que había contratado a una simple niñera para su hijo con discapacidad había descubierto, al final de su camino, que el mayor tesoro de su vida no eran sus empresas ni sus millones, sino el amor y la gratitud de aquellas dos personas que habían llegado a su vida para enseñarle el verdadero significado de la felicidad. Y esa, sin duda, era la herencia más valiosa que podía dejar.